Recuperar el deseo de vivir. Guía completa. Si estás viendo este video, probablemente sientas en tu interior que algo no está bien. Quizás te sientes cansado, desmotivado, como si la vida pasara sin que realmente la vivieras. Quiero decirte de inmediato, no estás solo. Muchas personas atraviesan momentos similares, y este espacio está aquí para ayudarte a comprender lo que te sucede y a recuperar tu energía interior. El estado de agotamiento crónico. No hablo del estrés pasajero, ese que desaparece después de un día más ligero. Me refiero a un cansancio constante, casi automático. Despiertas ya exhausto, enfrentas el día intentando hacer frente a todo y te acuestas con la mente llena de preocupaciones. Cada amanecer parece solo el inicio de una carrera sin fin. Al principio puede parecer normal, todos pasan por esto. Pero con el tiempo, este agotamiento erosiona la alegría de vivir. No disfrutas la comida, no sientes satisfacción por los pequeños logros, los momentos simples no te dan placer. Y comienzas a pensar que así es y no hay alternativa. Las frustraciones no resueltas. Otra causa profunda es la presencia de frustraciones no resueltas. Son aquellas expectativas que depositaste en algo o alguien y que se rompieron. Una relación, un trabajo, un proyecto personal. Cuando el dolor no se procesa, permanece dentro de ti y distorsiona tu visión del mundo. Te convence silenciosamente de que no vale la pena intentar de nuevo. Este es uno de los principales motivos por los que uno se siente atrapado. Un solo evento negativo se convierte en un lente que nubla toda la vida. La desconexión con el significado. Muchos sienten un vacío porque se han desconectado de lo que les daba sentido. Cocinar, escribir, cuidar de uno mismo o de los demás. Aprender algo nuevo. Con el tiempo, urgencias y responsabilidades han empujado estas actividades al fondo del cajón, hasta que te despiertas viviendo una rutina que no refleja quién eres realmente. Esta desconexión es como un corte lento. No mata, pero drena la vida poco a poco. El impacto del tiempo y la tecnología. En el mundo moderno, la tecnología aumenta la sobrecarga mental. Estamos siempre conectados, pero desconectados de nosotros mismos. Desplazamos sin recordar. Respondemos mensajes sin profundizar en las conversaciones. El ruido constante dificulta escuchar nuestra voz interior. Con la edad, muchos perciben el tiempo como acelerado. Proyectos pendientes, relaciones que cambian, hijos que crecen, rutinas que pierden sentido. El miedo a que el tiempo se acabe puede paralizar, cerrando las puertas al cambio. El punto de inflexión, del por qué al qué hacer. Llega un momento en que la pregunta cambia, de ¿por qué me pasó a mí? A ¿qué hago ahora? Este cambio de perspectiva es crucial. Indica que comienzas a mirar hacia el futuro. Una crisis existencial, si se enfrenta, no es solo dolor. Es una brújula que te muestra dónde mirar y dónde actuar. La resistencia al cambio nace del instinto de protección, pero el malestar revela lo que debe transformarse. El proceso de individuación. Según Jung, la crisis puede convertirse en un portal de transformación. Enfrentarte a ti mismo, comprender lo que realmente importa, descubrir quién eres sin máscaras. Este proceso no es lineal. Hay altos, bajos, avances y retrocesos. Cada paso hacia la autenticidad aumenta el deseo de vivir, rompe patrones, abre posibilidades y genera energía vital. El núcleo de la insatisfacción. A menudo, el problema principal no es evidente. La frustración laboral puede derivar de la falta de autoestima. Una relación complicada puede reflejar límites personales descuidados. Identificar el área más crítica de tu vida requiere una honestidad radical contigo mismo. Ahí reside el nudo que mantiene el malestar unido. Comenzar por ese punto produce efectos en cascada sobre todo lo demás. Enfrentar el miedo al cambio. Cambiar da miedo. Las reacciones internas y externas pueden ser difíciles. Amigos o familiares pueden no entender. Partes de ti pueden querer retroceder. Esto es normal.
significa que estás rompiendo patrones profundamente arraigados. El cerebro humano está programado para evitar pérdidas más que buscar ganancias. Por eso el miedo puede bloquear la acción, incluso cuando sabes qué hacer. Cada día de inacción añade peso, pero cada pequeño paso construye confianza y abre la puerta al cambio. Pequeños pasos diarios. El cambio gradual funciona mejor. Algunos ejemplos de pequeños pasos diarios: cumplir un compromiso contigo mismo, aunque sea pequeño. Terminar una tarea iniciada. Decir no a algo que normalmente aceptarías por miedo a desagradar. Dedicar 10 minutos a la reflexión o al autocuidado. Establecer un límite sano en una relación. Estos pequeños logros diarios construyen confianza en ti mismo y fortalecen tu energía vital. Transformar el malestar en aprendizaje. Cada resistencia, miedo o ansiedad es un mensaje. No lo evites. Observa qué te está enseñando. El malestar indica las áreas que necesitan atención y cuidado. Cada paso, incluso pequeño, alinea tu vida con lo que realmente importa. El papel de la constancia y el apoyo. El verdadero cambio requiere constancia, repetir acciones diariamente. Apoyo, compartir objetivos con personas de confianza, crear rituales, monitorear progresos. Esto crea un efecto acumulativo. Cuanto más avanzas, más crece la motivación y la energía interior. El ciclo de la transformación. El cambio no es lineal. A veces parece que vuelves al punto de partida, pero cada ciclo aporta mayor conciencia. Es como escalar una montaña en la niebla. No ves la cima, pero avanzas de todos modos. Método de práctica diaria. Para apoyar este proceso, existe un método simple: dedicar 5 minutos al día a paz interior, claridad mental y acciones coherentes. 1. Identifica el núcleo de tu malestar. 2. Define una microacción diaria relacionada con ese núcleo. 3. Transforma el malestar en aprendizaje. 4. Celebra cada pequeño progreso. Incluso sin una guía externa, puedes empezar a aplicar estos principios cada día. Observa, actúa, adapta y celebra. Invitación a compartir. Si quieres, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios, incluso de forma anónima. Crear un espacio de apoyo mutuo ayuda no solo a ti, sino también a quienes atraviesan un camino similar. Recuperar el deseo de vivir no es un acto único, sino un proceso intencional y diario. Cada pequeño paso, cada decisión consciente, cada momento de atención hacia ti mismo contribuye a reconstruir tu energía vital. Tu transformación comienza cuando decides mantenerte en el camino, escucharte y actuar con coherencia. Nadie puede hacerlo por ti, pero cada paso te acerca a una vida llena de significado, autenticidad y claridad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Keti Curación Holística. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento, bienestar y transformación interior. Además, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios, incluso de forma anónima, para crear un espacio de apoyo mutuo.